Sí. Sí. No. Sí. No. Sí. El ébola es una enfermedad que fue descrita por primera vez en 1976 por el doctor David Finks, para cuando se dieron los dos primeros brotes en Sudán y Zaire, actual República Democrática del Congo, en donde se ubica el río Ébola, de ahí el nombre de esta enfermedad. Durante los pasados casi 50 años se han producido múltiples brotes de ébola, el segundo mayor brote del mundo en la República Democrática del Congo, que comenzó en el 2018 y se declaró terminado en junio del 2020. Causó más de 3.300 casos y más de 2.200. En cuanto a este último brote de 2018, la Organización Mundial de la Salud declara la epidemia de la República Democrática del Congo una emergencia de salud pública de interés internacional. Para 2019, Johnson & Johnson anunció su compromiso de donar hasta 700.000 regímenes de vacunas para las iniciativas de la RDC y Ruanda, solicitando la aprobación de la Comisión Europea, que finalmente se concedió para el año 2020. Este régimen de vacunas preventivas se trataba de un régimen de 2 dosis que aprovecha diferentes vacunas, el ADN 26.cevop y NBA-BN filo. Es bien tolerada e induce respuestas inmunitarias sólidas y duraderas frente a la especie del ébola del virus del Zaire, causante de los brotes mortales de los últimos 6 años. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿a partir de qué hechos fue esto posible? Pero más que eso, ¿por qué podemos decir que son hechos? Específicamente, Ad26-cevov, una de las vacunas que hace parte de este régimen, fue creada a partir de la tecnología AdVac, que utiliza un adenovirus como vector, es decir, como un portador del código genético de un antígeno para simular el patógeno o una parte de este. Los adenovirus son un grupo de virus que causan resfríos comunes y de este modo se introducen en las células humanas. Los vectores AdVac de Janssen se basan en un tipo específico de adenovirus que ha sido genéticamente modificado para que no puedan replicarse en humanos ni provocar enfermedades. Para este momento podemos tomar el adenovirus como punto de paso obligado para el desarrollo de esta vacuna. El adenovirus se aisló por primera vez de adenoides humanas en 1953 y actualmente hay más de 50 serotipos conocidos. Ha habido muchos laboratorios que han querido aplicar el adenovirus como vector viral, como solución a diversos problemas, presentando sus hallazgos en documentos y textos que devienen científicos debido al amplio número de personas comprometidas con la investigación. Como es el caso de laboratorios como el de Ronald Crystal y su equipo de trabajo, quienes para finales de los años 80 empezaron a pensar en suministrar genes in vivo, que se refiere a la experimentación hecha en el tejido de un organismo vivo. Sin embargo, para todos ellos el concepto era nuevo y el desafío desalentador, a diferencia de la actualidad, en donde ya mucho del trabajo necesario para hacerse indispensable ya está hecho, ya que de alguna manera los científicos ya han preparado el terreno para nuestro análisis. Se inició con el diseño de las estrategias para transferir genes de forma eficaz in vivo, con el fin de lograr desarrollar una terapia para la deficiencia de alfa-1, antriptiricina. Esta proteína protege de daño a los pulmones y al hígado, por lo que su deficiencia puede llevar a que se presente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad hepática. Después de casi una década de trabajo acumulando cajas negras, como la causa de su estado carencial, siendo esta una mutación en el gen de la antriptiricina, su relación con el efisema y la enfermedad hepática, la estructura de la antriptiricina, su lugar de procedencia, siendo en mayor parte de los hepatocitos, y la no evidencia de los anticuerpos anti-antriptiricina, lograron desarrollar una terapia que constaba de infusiones intravenosas semanales de AAT, purificada con plasma humano para tratar su deficiencia, en donde luego de ser aprobado por la Agencia Estadounidense de Administración de Alimentos y Medicamentos, se quiso empezar con estrategias para producir esa proteína sin necesidad de infusiones intravenosas, es decir, endógenamente al interior del mismo cuerpo. Esto se intentó hacer mediante el retrovirus, un método que para ese momento era el considerado más eficaz para la transferencia de genes a las células primarias. A pesar de eso, la cantidad de AAT producida fue mucho menor que la necesaria para tratar la deficiencia.
De alguna manera, ese aliado aparentemente confiable los traicionó. Esta observación los llevó a descartar el retrovirus, pero además a considerar que el tratamiento sería mucho más eficiente cuando encontraran un virus que fuera capaz de transferir esta proteína directamente al sitio de la enfermedad, es decir, a los pulmones. En 1989, recibí una llamada de Paul Tolstoyer, un ex becario postdoctoral que era director científico de la empresa de biotecnología Transgene, con sede en Estrasburgo. Me habló de una colaboración que habían iniciado con Michel Perricaudet, virólogo de adenovirus, para desarrollar un adenovirus como estrategia de administración de genes. Como neumólogo, sabía muy bien que el adenovirus era capaz de infectar el epitelio pulmonar, y reconocí que este podría ser un medio eficaz para administrar genes directamente al pulmón. Michel se ofreció a capacitarnos en el uso de adenovirus, y envié a David Curiel al laboratorio de Michel para aprender la tecnología y poder transferirla a nuestro laboratorio. David así lo hizo, y le enseñó a Melissa Rosenfeld cómo funcionaba el sistema de adenovirus. Al eliminar los genes E1 y E3, se evitaba la replicación y se daba más espacio para el transgen. Rápidamente, establecimos el sistema en nuestro laboratorio, y en uno de esos raros momentos eureka en la carrera de cualquier científico, cuando reconoces que una observación en tu laboratorio puede tener implicaciones significativas, observamos que un adenovirus que codifica la galactosidasa fue sorprendentemente eficaz en la transferencia de genes en vivo. Esto rápidamente llevó a una publicación en Science, que representa la primera demostración de transferencia eficiente en vivo de un gen a animales de experimentación con altos niveles de expresión específica de un órgano. Poco después, demostramos que se podía utilizar un vector de adenovirus para transferir y expresar eficazmente el ADN de AAT humana normal al hígado, el sitio natural de expresión de AAT. Casi al mismo tiempo que estábamos desarrollando métodos de transferencia de genes en vivo al pulmón utilizando un adenovirus de serotipo 5, se identificó el gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Al reconocer que los adenovirus eran tróficos para el epitelio de las vías respiratorias humanas, nos dimos cuenta de que nuestra estrategia de transferencia de genes en vivo sería ideal para transferir el ADN del CFTR humano al epitelio de las vías respiratorias para tratar la fibrosis quística. Luego de más estudios, se llegó a una publicación en Cell que documenta las inscripciones de transferencia genética efectiva y la expresión de CFTR al epitelio de las vías respiratorias en vivo. Luego de este éxito en la demostración, laboratorios dirigidos por James Wilson y Mike Welch en Iowa y sus colegas de Genzyme quisieron tomar prestadas estas afirmaciones, al empezar a plantearse seriamente el uso de vectores de adenovirus in vivo para tratar las manifestaciones pulmonares de la fibrosis quística en humanos, en estudios como estudio de fase 1 de la transferencia mediada por adenovirus del gen regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística humana a un segmento pulmonar de individuos con fibrosis quística, por James y su equipo de laboratorio, o seguridad y eficacia de la transferencia repetitiva mediada por adenovirus de ADN-C de CFTR a epitelios de vías respiratorias de primates y ratas algodoneras, por Michael y su equipo, acercándose así a ser cada vez más un hecho gracias a manos posteriores. Una de las preocupaciones discutidas fue el riesgo teórico de recombinación en vivo del adenovirus con restos de secuencias virales endógenas, generando un virus letal recombinante que afectaría a la comunidad. Como precaución, construimos 2 salas de presión negativa en el centro clínico de los NIH para contener los virus recombinantes que pudieran generarse, retrasando así las disensiones. Tuvimos la suerte de ganar la carrera para ser los primeros en utilizar un virus recombinante para la terapia genética en vivo en un ser humano. El 16 de abril de 1993, un hombre de 23 años con fibrosis quística fue el primer ser humano en someterse a terapia génica en vivo con la administración de un vector de adenovirus recombinante que codifica el ADN del CFTR humano al epitelio nasal. Un día después, utilizando un broncoscopio de fibra óptica, administramos placas del mismo vector al epitelio de las vías respiratorias, un evento que atrajo la atención de los medios de todo el mundo. El broncoscopio de fibra óptica es un instrumento que permite visualizar el interior de las vías respiratorias, desde la laringe hasta los bronquios. Es una herramienta valiosa para la terapia genética pulmonar, ya que permite la administración precisa y dirigida de genes modificados a las células pulmonares. Gracias a este instrumento se logró la siguiente inscripción. Luego de todos estos acontecimientos, el laboratorio de Ronald G. Crystal junto a algunos más iniciaron estudios que mediante pruebas de resistencia lograron obtener la eficiencia como consecuencia en el proceso de transferencia de genes a la mayoría de órganos gracias al adenovirus.
Sin embargo, por el entusiasmo del descubrimiento se dejó pasar un hecho importante, empezando así una pequeña controversia, en donde mientras que el equipo de Ronald aludía a una deficiencia de los adenovirus, otros aluden a que no podía ser llamada deficiente por su inmunogenicidad, dando cuenta además en este caso sobre la relatividad de la eficiencia. A pesar de su alta eficiencia, el adenovirus humano era altamente inmunogénico, lo que limitaría el tiempo de expresión del mismo, hecho que por contralaboratorios luego fue demostrado en animales de experimentación. A pesar de esto, se logró usar a favor como una modalidad positiva en otras situaciones diferentes a las que Ronald Crystal y su equipo habían planteado inicialmente. Se encontró que esta expresión a corto plazo podría ser especialmente útil para otras aplicaciones terapéuticas específicas, entre ellas la vacunación. Es así como de alguna manera llega esta característica del adenovirus como un aliado inesperado. Por ejemplo, el equipo de Ronald G. Crystal aprovechó la inmunidad del adenovirus para desarrollar vacunas contra el anthrax y la peste, incluso vacunas contra drogas adictivas como cocaína y nicotina. Observaron de igual manera que lo podían utilizar para codificar un anticuerpo contra un patógeno, aprovechando la rápida expresión genética de los adenovirus para generar inmunidad contra un patógeno en una pandemia. En cuanto a la literatura empleada para lograr el cierre de esta caja negra, existen muchos artículos publicados por el Dr. Ronald G. Crystal y su equipo, los cuales fueron utilizados en reiteradas ocasiones, en donde al momento de que se convirtieran en hechos gracias a la acción colectiva, entonces, como es el caso de la vacuna del ébola, este aliado no humano llamado adenovirus hace parte ahora de la naturaleza.